Es el 24 de enero de 2009 en Sevilla. Una chica de 17 años sale de casa para visitar a su exnovio. Tiene el pelo castaño, una sudadera clara y el móvil con poca batería. Se llama Marta del Castillo Casanueva. Es sábado por la tarde. Sus padres no lo saben todavía, pero esa va a ser la última vez que la vean con vida. Lo que parece una visita rutinaria de una adolescente se va a convertir en uno de los casos criminales más dolorosos y mediáticos de la historia reciente de España. 16 años después, su cuerpo sigue sin aparecer, y el único hombre que sabe la verdad ha cambiado su versión 5 veces. Esta es la reconstrucción completa, con datos verificados, de qué pasó realmente esa noche. Marta vive en el barrio de San Jerónimo, en Sevilla, en una familia de clase media trabajadora. Estudia en el Colegio Salesiano de la Trinidad. Es la pequeña de 3 hermanas, una chica alegre, sociable, querida en su barrio. Su padre, Antonio del Castillo, trabaja como representante comercial. Su madre, Eva Casanueva, es ama de casa. Es una familia normal, sin sombras, sin secretos. Esa tarde, Marta le pide a su madre permiso para quedarse a dormir en casa de una amiga. Eva se lo da sin sospechar nada, pero le pide algo, una frase de madre, una de esas frases rutinarias que después se graban para siempre en la memoria, que la llame antes de dormir. Marta dice que sí. Esa llamada nunca llegó. Pero Marta no va a casa de la amiga. Marta va al piso de Miguel Carcaño Delgado. Carcaño tiene 19 años, es su exnovio. Habían roto la relación semanas antes, una ruptura que él no había aceptado del todo. Vive en un piso compartido y destartalado en la calle León 13, en el barrio del Polígono Norte de Sevilla. Marta llega allí sobre las 9 de la noche. Según la investigación, iba a hablar con él, quizás a cerrar definitivamente la relación, quizás a recoger algo. Lo que ninguno de sus seres queridos imaginaba es que ese piso, esa dirección concreta, se iba a convertir en la última coordenada conocida de Marta del Castillo con vida. Lo que ocurrió dentro de esas paredes es el centro de todo el misterio. ¿Qué pasó dentro de ese piso esa noche? Es la pregunta que España lleva 16 años haciéndose. Porque la única persona que sobrevivió para contarlo es Miguel Carcaño. Y Carcaño va a cambiar su versión 5 veces, 5 versiones distintas, 5 relatos contradictorios, 5 lugares diferentes donde supuestamente estaría el cuerpo. Cada vez que la justicia se acerca a la verdad, él reescribe la historia desde cero. Cada vez que un juez le pregunta dónde está el cuerpo de Marta, da una respuesta nueva e incompatible con la anterior. Los psicólogos forenses que estudiaron el caso lo tienen claro. No es un hombre que se confunde, es un hombre que controla la información. Tú que estás viendo esto, ¿cómo interpretas que alguien cambie 5 veces su confesión sobre el mismo crimen? Primera versión de Carcaño. En su primera declaración ante la policía, dice que esa noche Marta fue al piso, que discutieron por celos, que en un arranque de ira le golpeó la cabeza con un cenicero de cristal, que ella cayó al suelo y murió en el acto, y que presa del pánico, cargó el cuerpo y lo arrojó al río Guadalquivir desde el Muelle de las Delicias, esa misma madrugada. La policía se moviliza de inmediato. Durante semanas dragan el río con buzos, sonar de barrido lateral y perros especializados en detección de restos. Peinan kilómetros de cauce. El operativo es uno de los más grandes de la historia de Sevilla. El resultado, nada. Ni rastro de Marta, ni una prenda, ni un hueso, ni una pista. Y entonces, ante la falta de pruebas, Carcaño cambia su versión por primera vez. Segunda versión. Ahora Carcaño dice que no estuvo solo esa noche, que lo acompañaba su amigo Francisco Javier García Marín, conocido por todos como el Cuco, que entre los dos cargaron el cuerpo y lo tiraron al río. El Cuco tiene 16 años, es menor de edad, lo que complica enormemente el procedimiento judicial. Cuando la policía le toma declaración, el Cuco lo niega todo, asegura que él no estuvo allí, pero entonces ocurre algo que estremece al país entero. Su propia madre, Rosalia García, declara bajo juramento en el juicio una frase demoledora, que su hijo le confesó esa misma noche, llegando a casa, que había visto a Marta muerta en el piso de Carcaño. El testimonio de una madre contra su propio hijo, un punto de inflexión que la defensa intentaría desmontar durante años. Tercera versión de Carcaño. Ya no fue el río. Ahora dice que el cuerpo está en el vertedero municipal de Alcalá de Guadaíra, a unos 15 kilómetros de Sevilla. Asegura que metió el cuerpo en una bolsa de basura industrial y lo arrojó a uno de los grandes contenedores. La Guardia Civil despliega un operativo monumental, maquinaria pesada,
excavadoras, decenas de agentes removiendo toneladas de residuos durante días enteros, con un olor insoportable y bajo el sol. Antonio del Castillo, el padre, va al vertedero todos los días, se queda de pie, en silencio, mirando cómo las palas mecánicas mueven montanas de basura buscando a su hija entre los desechos, una imagen que se convirtió en símbolo del horror de este caso. Y de nuevo, tras días de búsqueda agotadora, nada. Pero entonces, los medios españoles convierten el caso en la portada permanente del país. Programas como Espejo Público, La Manana de la 1, 4 al día, le dedican horas y horas de cobertura en directo. La cara de Marta, sonriente, en una fotografía escolar, está en cada televisor de España durante meses. El caso se convierte en un fenómeno social, y Antonio del Castillo, el padre, hace algo inesperado y valiente. En vez de esconderse del foco mediático, lo enfrenta. Sale en pantalla una y otra vez, pide ayuda, pide pistas, llora delante de España entera sin pudor, y dice una frase que ya nadie en este país olvida, una frase que resume todo su calvario. Yo solo quiero traerla a casa, solo quiero poder enterrar a mi hija. Cuarta versión. Carcaño da un giro radical. Ahora dice que no fue él quien mató a Marta, que el verdadero asesino es otro amigo suyo, Samuel Benítez. Según este nuevo relato, Samuel habría entrado al piso esa noche, habría agredido a Marta y la habría dejado inconsciente o muerta. Samuel Benítez es detenido e investigado a fondo, niega absolutamente todo. La policía analiza su coartada, rastrea su teléfono móvil, revisa sus mensajes, interroga a los testigos que dicen haberlo visto en otro lugar esa noche. Las pruebas no sostienen la acusación de Carcaño. Samuel Benítez será finalmente absuelto en el juicio por falta de pruebas, y Carcaño vuelve una vez más a quedar como el único responsable directo de la muerte de Marta del Castillo. Quinta versión. Ya no fue el río, ya no fue el vertedero. Ahora Carcaño afirma que enterró el cuerpo de Marta en una finca de Camas, una localidad a las afueras de Sevilla. Esta vez da hasta coordenadas concretas, describe el lugar con detalle. La Guardia Civil acude a la finca y excava durante semanas. Pasan georradares capaces de detectar tierra removida. Llevan perros forenses entrenados específicamente en la detección de restos humanos bajo tierra. Revisan cada metro cuadrado del terreno indicado. Y una vez más, igual que en el río, igual que en el vertedero, nada. Ni el más mínimo rastro de Marta. 5 versiones, 5 lugares completamente distintos, 0 cuerpo. ¿Crees de verdad que Carcaño no sabe dónde está Marta? ¿O crees que lo sabe perfectamente y simplemente ha decidido no decirlo jamás? Septiembre de 2011. Empieza el juicio en la Audiencia Provincial de Sevilla, uno de los procesos más seguidos de la década en España. Carcaño se enfrenta a la petición de pena máxima por asesinato. El Cuco, por ser menor de edad en el momento de los hechos, es juzgado por separado en la jurisdicción de menores. El hermano de Carcaño, Francisco Javier Carcaño, también se sienta en el banquillo, acusado de encubrimiento. La sala está abarrotada cada día, periodistas de todo el país, curiosos, vecinos, y Antonio del Castillo entra todas las mañanas, se sienta siempre en la misma silla, en primera fila, y clava la mirada en Carcaño durante horas. Carcaño, en cambio, mantiene la vista baja, evita esa mirada. Nunca, ni una sola vez en todo el juicio sostiene los ojos del padre de su víctima. El jurado popular delibera durante días enteros. La pregunta jurídica central es decisiva. ¿Hubo asesinato con alevosía y premeditación, o fue un homicidio cometido en caliente, sin planificar? La diferencia es enorme. Si es asesinato premeditado, la condena ronda los 20 a 25 años. Si es homicidio, baja a 15. Tras una deliberación tensa, llega el veredicto: asesinato. Carcaño es condenado inicialmente a 20 años de prisión. Años más tarde, el Tribunal Supremo revisa el caso y eleva la pena hasta los 21 años, dejándola firme y definitiva. El hermano de Carcaño es absuelto. Samuel Benítez es absuelto. El Cuco es condenado a 3 años en un centro de menores por encubrimiento. ¿Crees que 21 años de condena son suficientes cuando el cuerpo de la víctima nunca apareció y la familia jamás pudo enterrarla? Pero la historia no termina con la sentencia, porque mientras Carcaño cumple condena en distintas prisiones del país, Antonio del Castillo, el padre, hace algo que cambia el caso para siempre y que trasciende su propia tragedia. Funda la Asociación Marta del Castillo. Recoge cientos de miles de firmas por toda España, se reúne con diputados, comparece en el Congreso, presiona a los grupos políticos. Su objetivo es concreto:
Que se apruebe una ley que impida que un condenado por asesinato que se niega a revelar dónde está el cuerpo de su víctima pueda acceder a beneficios penitenciarios o salir antes de tiempo. La prensa la bautiza como la Ley Marta, y estuvo muy cerca de aprobarse. ¿Qué harías tú si tu hija desapareciera y el único hombre que sabe dónde ésta se negara, año tras año, a decírtelo? Mientras tanto, Carcaño sigue sin revelar dónde está el cuerpo de verdad. Y aquí aparece el patrón más perturbador del caso. Cada vez que la justicia le ofrece algún beneficio penitenciario a cambio de información veraz, él da una nueva pista. Y cada nueva pista resulta ser falsa. La Guardia Civil ha excavado y rastreado ya más de 30 lugares distintos a lo largo de los años. Tramos de río, vertederos, fincas, descampados, pozos abandonados, solares, todos señalados por él, todos vacíos. Los psicólogos forenses que han estudiado su perfil tienen una explicación escalofriante. Para Carcaño, el cuerpo de Marta es su última fuente de poder. Mientras él sepa algo que la familia no sabe, sigue teniendo el control. Sigue siendo, desde su celda, el que decide. Y ese control es lo único que no está dispuesto a entregar. En 2024, después de 15 años en prisión, Miguel Carcaño empieza a recibir sus primeros permisos penitenciarios. Sale los fines de semana, da paseos, hace vida casi normal fuera de la cárcel. La opinión pública española estalla de indignación. Antonio del Castillo aparece de nuevo en televisión, con la voz quebrada por los años y el dolor, y lanza una pregunta que resuena en todo el país. Este hombre ha asesinado a mi hija, ha mentido 5 veces sobre dónde está su cuerpo, no me ha permitido enterrarla, y el sistema le da permisos para ir al supermercado y pasear los domingos. Las redes sociales se inundan con el hashtag Justicia para Marta. Miles de personas comparten su indignación, pero legalmente, Carcaño cumple los requisitos, y el sistema penitenciario sigue su curso, indiferente al hecho de que no hay tumba donde llorar. ¿Por qué el cuerpo de Marta nunca apareció? La hipótesis más aceptada por los investigadores forenses es tan simple como brutal. Carcaño, posiblemente con la ayuda de El Cuco, arrojó el cuerpo al río Guadalquivir esa misma madrugada, atado a algo pesado para que se hundiera en un tramo concreto cerca del Muelle de las Delicias. Pero el Guadalquivir no es un río cualquiera, es un río de marea, conectado con el Atlántico a través de su desembocadura en Sanlúcar. Las corrientes, los movimientos de las mareas que suben y bajan 2 veces al día y las grandes dragas industriales que mantienen el calado del puerto de Sevilla pudieron desplazar el cuerpo kilómetros aguas abajo en cuestión de días, posiblemente hasta el estuario, posiblemente hasta el océano. Según los expertos, el Guadalquivir es uno de los lugares más eficientes de toda España para hacer desaparecer un cuerpo sin dejar rastro. Pero hay otra hipótesis, menos comentada en los medios y más inquietante. La de que el cuerpo de Marta nunca llegó a salir del piso de León 13 esa primera noche, que fue ocultado y posiblemente desmembrado y sacado en bolsas durante los días siguientes en varios viajes discretos. Esta teoría no nace de la nada, nace de un detalle forense perturbador. Cuando la policía entró por fin al piso, 48 horas después de los hechos, encontró restos de lejía en cantidades anormalmente altas. El piso había sido limpiado a fondo, con un nivel de meticulosidad casi profesional, impropio de un crimen accidental cometido en un arranque de ira. Y aquí surge la pregunta clave que muchos investigadores se hicieron. ¿Por qué limpiarías un piso con ese nivel de obsesión si, según tu propia versión, solo hubo un golpe accidental con un cenicero? El piso fue limpiado hasta el último rincón, y, una a una, todas las pertenencias de Marta desaparecieron. Su teléfono móvil apareció meses después, abandonado en un descampado de camas, sin tarjeta SIM, imposible de rastrear. Su sudadera nunca apareció. Su bolso nunca apareció. Sus pendientes, un regalo de su madre que llevaba puestos esa noche, nunca aparecieron. Cada objeto eliminado, cada prueba destruida, apunta en derecho penal hacia un mismo concepto: premeditación y voluntad de ocultar. No es el comportamiento de alguien aterrado por un accidente, es el comportamiento de alguien que sabe exactamente lo que hace y borra sistemáticamente su rastro. Lo que esto no significa, sin embargo, es que la Fiscalía pudiera probar cada detalle más allá de toda duda razonable. Y en esa brecha entre lo que se sabe y lo que se puede demostrar, vive todavía gran parte de este caso. ¿Qué opinas tú de las 5 versiones de Carcaño? ¿Crees que un hombre puede equivocarse 5 veces seguidas sobre dónde dejó el cuerpo de la persona que mató? ¿O crees que 5 veces eligió mentir, deliberadamente, con un objetivo claro? Y una pregunta aún más difícil:
Si tú fueras el juez, ¿le habrías concedido beneficios penitenciarios después de 15 años negándose a revelar la ubicación del cuerpo? ¿Es justicia o es premiar el silencio? Déjalo en los comentarios, queremos leerte de verdad. Cada comentario que dejas empuja este caso en el algoritmo de YouTube y hace que más españoles conozcan la historia de Marta y la lucha de su familia. Tu opinión aquí importa más de lo que crees. Antonio del Castillo, el padre, sigue luchando 16 años después. Tiene una rutina sagrada que no rompe jamás. Cada 24 de enero, el aniversario exacto de la desaparición, organiza una concentración silenciosa en la Plaza Nueva de Sevilla. Y cada año acuden cientos de personas, vecinos, desconocidos, gente que solo vio el caso por televisión y nunca lo olvidó. Velas encendidas sobre el suelo, carteles con la fotografía de Marta sonriendo, y un silencio espeso, cargado de respeto y de rabia contenida. Al final del acto, Antonio toma la palabra y dice siempre las mismas 3 palabras, las mismas desde 2009. No la olvidamos. La gente llora, algunos se abrazan, y al año siguiente, puntual, Antonio vuelve a estar allí, un poco más mayor, un poco más cansado, pero igual de firme, buscando todavía un lugar donde poder dejar una flor. La madre, Eva Casanueva, concedió una entrevista hace unos años que congeló a España entera. Contó que durante mucho tiempo no pudo dormir, porque cada vez que cerraba los ojos veía a su hija Marta caminando hacia ese piso del que nunca volvió. Contó que su psicólogo, en una sesión, le preguntó qué era lo más difícil de todo el duelo, y ella respondió con una frase que lo resume todo, una frase que deberíamos entender quienes nunca hemos pasado por algo así. Lo más difícil es que no hay duelo, porque sin cuerpo no hay tumba, y sin tumba no hay despedida, y sin despedida el dolor no se cierra nunca, no cicatriza, no pasa a una fase más llevadera, solo se aprende, día tras día, a vivir con la herida abierta para siempre. A eso, dijo Eva, es a lo único que se puede aspirar. En 2055 el caso vuelve de golpe a la actualidad por un motivo inesperado. Un programa de investigación periodística revela que Carcaño habría confesado en privado a un compañero de prisión una sexta versión de los hechos. En este nuevo relato habría participado una tercera persona, hasta ahora no identificada en la causa. La noticia genera un terremoto mediático. La familia se aferra a una nueva esperanza. La fiscalía, sin embargo, descarta la información por considerarla un testimonio de oídas sin pruebas que lo sustenten. Antonio del Castillo solicita formalmente la reapertura de la investigación. La audiencia de Sevilla estudia la petición y finalmente la rechaza. El principio de cosa juzgada lo impide. No se puede volver a juzgar lo ya sentenciado sin pruebas nuevas y sólidas. El caso, para la justicia española, está oficialmente cerrado. Para Antonio del Castillo, en cambio, no se cerrará jamás mientras no aparezca el cuerpo de su hija. Lo que el caso Marta del Castillo le dejó a España fue mucho más que un crimen sin resolver. Dejó una pregunta legal incómoda que todavía hoy no tiene una respuesta satisfactoria. ¿Puede una persona condenada por asesinato negarse año tras año a decir dónde está el cuerpo de su víctima y aún así acceder a permisos, a beneficios penitenciarios, a una reinserción progresiva? Hoy, en 2025, la respuesta legal sigue siendo, sí puede. La ley Marta que Antonio impulsó con tanto esfuerzo nunca llegó a aprobarse en los términos que la familia pedía. Y eso, para los Castillo, es algo más que una decepción jurídica. Lo describen con una expresión terrible. Es la segunda muerte de Marta. La primera se la dio Carcaño, la segunda, dicen ellos, se la da un sistema que no los protege. ¿Sabías que en España hay más de 12.000 personas desaparecidas cuyos casos siguen sin resolverse? Marta del Castillo es solo una de ellas, aunque sea la más conocida. Y la diferencia con casi todas las demás es enorme. En el caso de Marta sabemos quién fue el autor, está identificado, juzgado y condenado. Lo que no sabemos es dónde está ella. Y cuando un país entero aprende a convivir con eso, a normalizarlo, lo que está perdiendo no es solo un caso más. Está erosionando el pacto más básico de la justicia, la promesa de que cada víctima tenga un nombre, una historia que se cuente y un lugar concreto al que los suyos puedan volver a llorarla. ¿Qué le pasa a una sociedad que se rompe por dentro cuando deja de buscar a sus muertas? Esa es la verdadera herida que deja este caso. Hoy, ahora mismo,
Mientras tú estás viendo este video, Antonio del Castillo sigue revisando cada noticia que se publica sobre el caso, por si aparece una pista nueva. Eva Casanueva sigue durmiendo con la fotografía de Marta en la mesilla de noche. Miguel Carcaño sigue cumpliendo condena, con sus permisos, sin haber dicho jamás la verdad. Y el cuerpo de Marta del Castillo sigue sin aparecer, en algún lugar entre el lecho del Guadalquivir y el silencio de un hombre. Cada 24 de enero, en la Plaza Nueva de Sevilla, vuelven a encenderse las velas. Si esta historia te ha llegado, si crees que Marta y su familia merecen no caer en el olvido, deja la palabra justicia en los comentarios, por Marta, por Antonio y por Eva, y por todas las que aún no han vuelto a casa. Soy Crónicas Oscuras. Si has llegado hasta aquí, hasta el final de este expediente, es porque te importa la verdad, aunque duela, aunque incomode, aunque no tenga un final feliz. Y eso, en los tiempos que corren, vale mucho. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Cada semana reconstruimos un expediente criminal real, con datos verificados, fuentes judiciales y respeto absoluto por las víctimas y sus familias, sin sensacionalismo barato, sin inventar nada, porque creemos que algunas historias merecen ser contadas más de una vez, con rigor y con dignidad, y porque a veces contar bien una historia es la única forma que nos queda de hacer justicia. Si te ha impactado el caso de Marta del Castillo, en la pantalla te aparece ahora otro expediente que estamos seguros de que querrás ver. Otro caso real, otra historia que España no debería olvidar. Haz clic en él y seguimos juntos esta investigación. Nos vemos en el próximo expediente de Crónicas Oscuras. Suscríbete a Crónicas Oscuras y déjanos tu comentario. Por Marta del Castillo, por Antonio, por Eva y por todas las víctimas que aún esperan, en algún lugar, a que alguien las traiga de vuelta a casa.